Hola, Dios te bendice. Fíjate que estoy haciendo este video nada más solo por el placer de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque específicamente no tengo un tema, específicamente no tengo algo que decirte, ¿sí? En esta semana he andado con situaciones de que me duelen mis huesos, de que traigo mucho cansancio por lo de la artritis. Acá en México hace mucho frío, está muy húmedo. Entonces todo eso afecta, ¿no? Afecta mi enfermedad. Bueno, la enfermedad que tengo y pues sí te quedas así como que diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? A veces me futurizo, a veces me quedo un ratito así pensando, no más allá de 10 minutos exagerados, porque en cuanto noto que me estoy futurizando, luego me quiero centrar en el día de hoy, ¿sí? Y ya no pensar en el futuro. Entonces me quedé yo viendo un poco hacia atrás. A mí me gusta ver hacia atrás. No tan solo, bien lo dice la palabra, no tienes que ver hacia atrás, ¿sí? No tienes que ver lo que dejas, sino el camino que vas a andar. Pero a veces necesito yo ver hacia atrás para volver a saber lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué? Porque desde antes mucha palabra se me dio y fíjate que ahorita que he estado viendo lo del libro de las pláticas que tenía yo con Dios, ¿sí? Viene mucha palabra que si hoy la aplico me ayuda infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque en su tiempo, en su momento no la entendí y en la actualidad la entiendo y la comprendo más. Bien dicen que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios siempre, siempre, siempre te va a llevar ese camino que tienes que seguir. Entonces yo me acuerdo que le decía yo a Dios, bueno, Señor, dime tú, háblame, pero háblame bien, con palitos y bolitas, ¿no? Me volví a acordar cuando yo le decía a Dios así. Y vinieron a mí muchas cosas, como antes oraba, como oro actualmente, qué tanto le creía yo a Dios antes, qué tanto le creo actualmente, ¿sí? Cuánto Dios me ha cambiado, cuánto ha cambiado mi caminar. Ahora ya lo más importante para mí es si por el día de hoy me puedo mover, caminar y respirar, perfecto, ¿sí? Ya mañana Dios dirá, ya no me presto tanto, ya no me centro tanto al que se vendrá. Hay momentos en que sí me futurizo, hay momentos en que sí llega el momento en que me preocupa. Pero ahorita viendo lo del libro, siempre Dios me dijo, tranquilízate, no te preocupes, entrégame lo que tú traes, yo te voy a sustentar, yo te voy a estar contigo. Si vas a llorar, llora por algo que sea realmente valioso, ¿sí? No por cosas que ni al caso. Sí, todo este tipo de palabra que Dios me dio. Yo me quedé ahorita leyéndola porque la estoy reescribiendo, como ya les había comentado. La estoy transcribiendo nuevamente y yo me quedé así. Dije, sí, cierto. Dios, ¿desde cuándo me está diciendo lo mismo? ¿Sí? ¿Desde cuándo me está diciendo, no te preocupes, yo tengo las cosas bajo mi control? No te preocupes, solo esfuérzate, entrégame lo que sientes. Entrégame a tus hijas, entrégame tus preocupaciones, tu dolor, tu tristeza, tu amargura, entrégamelo. Yo te quiero feliz. Sonríe, 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 ¿sí? Y yo me estaba presionando, porque decía, es que no estoy haciendo nada para Dios. Es que realmente necesito hacer algo para Dios, ¿sí? Me retiré de las haciendas, me he dedicado a estar orando por ellos, pero no he ido a las haciendas. Me retiré de los grupos, no he ido a los grupos, ¿sí?
¿Por qué? Porque Dios sabe el momento en que me va a necesitar allá. Y fíjate que ahorita leía yo te voy a utilizar de vez en cuando. Él no dijo, te voy a utilizar siempre, vas a ir a pregonar a todos lados, vas a estar, no. Él dijo, de vez en cuando. Entonces me quedé y dije, sí es cierto, Dios sabe exactamente los tiempos en que se necesita. No es tiempo de que, por ejemplo, yo diga, pues tal día, tal fecha, esto, aquello, no. Si no me quedo así, me espero. Hay momentos en que Dios me decía, yo te voy a mandar a aquellos que tú tienes que aconsejar. Y yo me imaginaba que venían y que mi casa prácticamente era mi sala de consejería y todo eso. Pero no. Dios en su infinita misericordia, a veces das una palabra, a veces das más, a veces las escribes, sí, porque era como le decía yo a Dios, yo soy tu cartero. Tú me dictas y yo llevo las cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros que tenemos que llevar un mensaje, queremos que nos contesten a nosotros. Queremos enterarnos de cuál es la contestación para saber si nos creyeron o no nos creyeron. ¿Sí? Y Dios dice, no, tú haz las cosas. Bien lo dijo a través de un pastor. Tú entrega la palabra que los demás ellos verán si creen o no creen. Y sí es cierto. ¿Sí? Yo me he quitado de muchos problemas porque no necesito realmente, ¿cómo te diré? No necesito saber. Si Dios quiere, me lo dirán. Si no quiere, no me lo dirán. ¿Sí? Y ya. Si Dios quiere, me compartirán de sus logros. Y con eso digo, ay, qué precioso, Señor, si era cierto esto y aquello. Y que, mira, Señor, que... Y platico con Dios. Con Dios es con el que más tengo que platicar. Sí, más que tener yo la verdad absoluta, es entender que el único que tiene la verdad absoluta es Dios, no yo. Yo puedo hablar, yo puedo decir, yo puedo tornar lo que Dios me dice a mí, mas no, sí, lo que mi pensamiento diga. ¿Por qué? Porque a veces decimos, por ejemplo, por decírtelo, a veces nosotros traemos cosas en la cabeza que cuando hablamos desde la emoción, desde lo que traemos en el alma. Y lo que Dios me decía mucho era, entrégame todo lo que traes. ¿Para qué? Para que todo eso que hablas no salga de esa amargura, de esa tristeza, de ese enojo, de esa frustración, sino para que salga realmente del amor que Dios tiene por sus hijos. Es maravilloso cuando ves todo esto. Yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, y fíjate, yo le decía y en una consejería también me lo volví a repetir. Yo le decía a Dios, ¿qué es andar en lo sobrenatural? Porque para mí, andar en lo sobrenatural era hacer milagros, sacar demonios, sanar enfermos, etcétera. Todo lo que es, ¿cómo te diré? Espiritualmente grandioso. ¿Sí? Y me dice Dios, ¿no? Andar en lo sobrenatural es cuando andas más allá del entendimiento, más allá del razonamiento y la lógica. Y yo me quedé como, sí. Cuando tienes esa confianza, esa situación de que dices, hoy no tengo, pero sé que Dios me va a mandar. Cuando tienes esa fe, bien lo decía Cristo, hombres de poca fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cuesta, ¿sí? Queremos ver los milagros sobrenaturales. Queremos ver lo más grandioso.
y en lo más sencillo se encuentra Dios. Fíjate cómo se me ha quedado mucho a mí eso de había crisis, había como oscuridad y todo, cuando empieza la creación del mundo, ¿sí? Y sí, había crisis, había oscuridad, había problemas, había situaciones en mi vida tremendas, ¿no? Pero Dios dice en la palabra, pero en la faz de la tierra estaba el Espíritu de Dios. ¿Qué es la faz? Yo le pregunté a Dios, ¿qué es la faz en la faz de las aguas? Le digo, Señor, ¿qué es la faz de las aguas? Dice, encima, cuando todo está tranquilo, cuando todo está sereno. Sí, y sí es cierto. Cuando tú te quedas y paras un momento y dices, bueno, ¿qué está pasando? No para querer entender o comprender, que ya también me llamó la atención por eso, sino para decir qué está pasando dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí? Entonces, cuando tú haces tú paras un momento, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero ir a la hacienda. ¿Por qué? Porque son mis momentos en que yo estoy sola contigo. Son los momentos en que tú y yo platicamos. Que te diré que también cuando me salgo a ir por mis nietas o a dejarlas a la escuela o que me salgo a comprar al mercado, etcétera, voy platicando con Dios, ¿sí? Y voy viendo que sí, que no, que está bien, que no está bien, que me mostró el día de hoy, que no me mostró, etcétera, ¿no? Voy sintiendo esa necesidad de leer su palabra, porque es una especie de hoy no come. Ya ves cuando tienes hambre que dices hoy no he comido. Así es esa inquietud por leer la palabra. Sí, no tanto porque me la aprenda de memoria, sinceramente, no. Sí, pero sí para entender y comprender qué está pasando. Dios me decía mucho, tranquila, serena, ponte en paz, entrégame lo que te afecta, dame aquello que te está molestando. Dios me decía, te voy a pasar por pruebas fuertes. Había momentos en que me decía, perdóname, te he dejado sola, ¿no? Pero no el perdóname de, ay, discúlpame, la regué, no. Sino esa preocupación que luego nosotros decimos, te dejé sola, no estuve contigo, o tuve que dejarte sola para que caminaras, ¿no? Es esa situación tan hermosa. Y lo que me decía Dios, te he dejado sola, pero necesito pulirte. Necesito que entiendas. Sí, me desesperaba, me enojaba porque yo no tenía pastor o una guía espiritual o un consejero o alguien así. Y Dios me dijo, yo lo voy a hacer. No tienes que buscar, yo estoy aquí. Sí. Ya hay momentos en que de repente sí digo, ay Señor, es que esto, que aquello, que no sé qué. Pero primero acudo a Dios. Ya cuando acudí a Él, ya me tranquilizo, me sereno, me pongo a pensar, puedo platicar con otra persona, pero poco a poquito, ¿sí? Poco a poco las cosas se van haciendo. Yo estoy leyendo, sí, desde el 2009, 2010, 2011, 12, que es lo que traigo escrito en el libro. Y veo cómo Dios estuvo siempre ahí, a pesar de lo que pasaba, a pesar de mis dolores, a pesar de mi llanto, a pesar de mis gritos, Dios siempre estuvo ahí. Y siempre me decía, confía, cree, confía, cree, tranquilízate, entrégame lo que te duele, los pensamientos que te han lastimado, etc. No tiene que haber ni odio ni rencor en tu corazón. No tienes que ser egoísta, no tienes que ser envidiosa. En cuanto lo detectes, entrégamelo. Y sí, Dios siempre ha estado ahí.
que hay momentos en que me enojo, que le digo a Dios las cosas. Hay momentos en que me enojo con mis hermanos porque no me creen, o con mis hermanitos de Hacienda. Hay momentos en que son situaciones que digo, Señor, están confundiendo la espiritualidad con el espiritismo. Hay muchas situaciones así. Pero también Dios me dice, tranquila, yo estoy en ello. Sí, tú nomás ora, tú solo ora. ¿Por qué? Porque la oración, sí, te tranquiliza, te fortalece, te centra en algo que, que es, sí, y te quitas lo egoísta de nada más estar pensando en ti. Empiezas a pensar en otros. Bueno, Señor, si a mí me duele tanto, pues imagínate aquellos que no te tienen. No, si yo soy así, pues imagínate aquellos que, pues el que se puede, él ahora sí, aunque yo le diga imagínate, él ya lo sabe. Sí, ya lo sabe, conoce toda la situación de todos. Entonces hay momentos en que sí me quedo así pensando y digo, Señor, tantas cosas que tú me has dicho, tantas cosas que me has hablado, y sigo de necia, terca y testaruda. Ayúdame tú, ayúdame tú. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, cuando alguien me dice a mí, pero ¿cómo sabes que es Dios? Yo no sabía que traía eso que me lastimaba todavía hasta que nuevamente me lo dijeron y sí sentí feo. Pero ya estuve hablando con Dios, estuve entregando, dije, bueno, sí es cierto, Señor, anteriormente yo no dudaba si eras o no eras. Tú me has dicho, tú crees y yo haré. Yo creo que eres tú y yo sé que eres tú. Si son mis emociones, pues mis emociones se sujetan a ti y puedes tú hablar a través de mis emociones. Si es el enemigo, sinceramente no necesito hablar con él. El que me interesa, el que me enseña, me guarda, está al tanto, eres tú, Señor. Sí. Me acordaba cuando me enojé con Jesucristo porque decía uno, es que no entiendo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por ahí oí un comentario que dijeron, pues es que no lo debes de dividir. Sí, pero no es que dividas a Dios, es la forma en la que tú te relacionas más con la forma que se presenta a Dios. ¿Cómo? Bueno, el Padre fue el creador. Tú lo puedes ver a través de la creación, del agua, del campo, de todo lo que hay, a través de su creación, del mismo ser humano que es su creación. Jesucristo se hizo hombre. ¿Qué pasó? Que Dios vino al mundo a hacerse hombre para conocer lo que nosotros, sí, lo que nosotros sentíamos, pensábamos, sí. Dios da parte de su ser, de su forma, de su personalidad, de su persona. Y nace Jesucristo, sí, nace como ser humano. Jesucristo ya era eterno, pero nace en el mundo caído, en el mundo donde tuvo, sí, donde tuvo Dios que mandarnos cuando hicimos el pecado de desobediencia de lo de la manzana. Bueno, no es manzana, es el fruto del árbol prohibido. Sí. Y ¿qué es lo que pasa? Que se va Jesucristo y dice, pues no las voy a dejar solos. Nos manda su espíritu. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, nos guarde, nos lleve, nos diga, nos torne, nos convenza, etcétera, ¿no?
Pero hay personas que, por ejemplo, por decírtelo, yo sé que Jesucristo dio su vida por mí, yo sé que me perdonó mis pecados en la cruz, yo sé que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Sí, lo sé. Pero yo tengo más la necesidad de un Padre. ¿Con quién me voy a ir? Con la creación, con el Padre. Sí, con mi Padre, que me ha guardado, que me ha cuidado, que me ha protegido. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado conmigo. Es mi consejero que cuando de repente me rebelo o pego de gritos, me llama la atención o me hace sentir mal para que me tranquilice, me centre. ¿Sí? Pero es de acuerdo a la relación que tú tienes. ¿Qué relación quieres llevar tú con Dios? ¿El de padre? ¿El de señor? ¿O el de consejero? De ese consejero que siempre está contigo, ¿sí? El que te recuerda, el que te dice, el que te enseña. El que te hace ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque conoce el espíritu, el corazón de Dios. ¿Sí? Es parte de Dios mismo. Entonces todo esto yo me quedé pensando y dije, es que todo esto me lo enseñaste, Señor. Sí. Todo esto a través de mi camino. Todo esto a través de nuestras pláticas, todo esto a través de mi enseñanza. Todo esto me lo enseñaste. Cuando hablabas conmigo, cuando te enojabas conmigo, cuando me ponías pruebas para que yo supiera a ver si ya tenía yo un cambio o seguía en las mismas. Sí. Hay muchos detalles. Por ejemplo, muchos de nosotros pedimos sanidad. Señor, quítame esto. Señor, que no me duela. Señor, 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 Señor. Pero llegó el momento en que yo me quedé y dije, ¿sabes qué? Siempre estás conmigo. En las buenas, en las malas y en las peores. ¿Sí? Ayúdame. Dame fortaleza, no me sueltes, aunque yo me quiera soltar. Siempre estás cerca de mí, etcétera, etcétera. Cuando se me vienen los dolores fuertes, digo, Señor, tengo que aguantarlos. Y Dios me dice, sí. Y me acuerdo de cómo Jesucristo aguantó tanto por nosotros. Y digo, pues si Él aguantó peor que yo, ¿qué puedo hacer, no? Muchos de nosotros, yo veía a uno de mis hermanos y le preguntaba yo a Dios, Señor, ¿por qué está pasando por esto? ¿Qué es lo que necesita hacer? Dime, Señor, muéstrale, enséñale, dile. Sí, porque te soy honesta. Yo decía, pues es que te quiere mucho, te ama mucho, cree mucho en ti, te alaba, te bendice. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Por qué está pasando por esa situación tan fuerte? ¿Sí? Y si te quedas y dices, es que es increíble, es que no puede ser. Pero en ese instante, lo que está peleando es tu carne. ¿Sí? Tu espíritu está recio, pero es tu carne la que está peleando. Entonces ahí uno luego dice, pues en lugar de pedirte sanidad, mejor dame fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos más de tu presencia. A veces necesitamos más de ti. Yo me he quedado pensando en todo esto y veo, en tiempo de la pandemia, Dios me decía, es que se están centrando en un lapso de
pequeño de tiempo y no están viendo que tienen toda una eternidad. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en sus mentes? ¿Qué? Sí. Se están preparando para la vida física, pero no la espiritual. Y sí, hay momentos en que te quedas y dices, bueno, ¿qué tanto es desierto? Sí, ¿qué tanto? Leía yo lo de Jonás, cómo se enojaba, cómo decía, cómo quería condenar a un pueblo. Ya sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Sí. Y muchas veces nosotros somos igual. Ay, Señor, ¿para qué le llevamos la palabra? Si son bien groseros, si son esto, son aquello. Sí. Queremos juzgar nosotros a quién le llevamos y a quién no la palabra. Pero ya te pusiste a pensar qué hubiera pasado si a ti no te hubieran llevado la palabra de Dios. ¿Dónde estabas cuando te llegó la palabra de Dios? Yo estaba tremendo. Si Dios no me saca de donde estaba, sí, no sé qué hubiera pasado. Altiva, orgullosa, soberbia. No, tremendo. Dios daba apariencias, pero tenía un temor tremendo por dentro. Hoy Dios está tratando conmigo y me está fortaleciendo, me está ayudando, me está enseñando. Pero sí hay momentos en que te quedas y dices, ¿qué estoy haciendo? Hay momentos en que me desespero y quisiera ir aquí, allá, más allá y todo eso. Pero me duelen mis articulaciones, me siento muy cansada. X situación, XZ situación. Y digo, ay Señor, yo te digo, heme aquí, envíame a mí, pero que no me duela, que estoy bien, que esto, que aquello. Y yo veía una serie de televisión, bueno, una serie que ya te he comentado de los elegidos, donde un apóstol le decía, yo estoy mal, los dolores son fuertes. Y me imaginé yo, los dolores son fuertes, ¿por qué no me sanas si estás sanando a tantos? Y él decía, ese tipo de testimonios ya están. Pero el que no tengo es, aunque te duela, aunque aunque perdón, aunque te duela, aunque sufras, aunque estés llorando, aunque estés enfermo. Sí, el gran testimonio que vas a dar es el hecho de que confías en Dios. Que a pesar de que pase lo que pase, confías en que Dios está contigo. A mí me fascina eso. Me quedé yo con mucho de eso. Y dije, sí, cierto. Muchos de nosotros no queremos sufrir. Y estábamos hablando de la generación de cristal. Digo, ¿sabías que también hay cristianos de cristal? Quieren todo lo bueno, pero no aceptan el sufrimiento. Pero no el sufrimiento por sufrir, sino aquel que te llena de gozo. Sí, aquel que te da confianza, aquel que te da fe en quien está contigo a tu lado. ¿Quién anda en la barca contigo? Aquel testimonio que tú dices, híjole, en serio que me duele, en serio que no tengo ganas de moverme, en serio, Señor. Pero si tú me dices, órale, me paro. Si tú quieres hacer esto, ándale, vamos a hacerlo.
Sí, a menos que ya sea muy fuerte el dolor y pues ya me tomo una pastilla, ¿no? Pero de ahí en fuera. O que mi cansancio sea mucho y me quede dormida. Pero de ahí en fuera, pues Dios hágase su voluntad. Y ahorita que leí, que estuve escribiendo, que dice, yo te voy a utilizar en ciertos momentos o a veces. Dije, bueno, sí es cierto, tengo el derecho también de estar tranquila, pero lo que no tengo el derecho es de alejarme de Dios. Si no me quiero levantar, me pongo a leer. Si quiero estar, si me siento muy cansada, me pongo a escuchar. Son muchas cosas. O simple y sencillamente, en lo que me duermo, me pongo a platicar con Dios. En esos momentos de silencio, donde todo está silencioso. Hay muchas cosas así. Pero te diré que también hay momentos en que tú dices, ay, no, hoy no me quiero mover, me quiero poner a ver otras cosas. Es una lucha. ¿Qué quieres tú como ser humano? ¿Y qué quiere tu espíritu? ¿Qué necesita? Hay momentos que se vienen las preocupaciones, los enojos, las frustraciones. Yo veía un Jesús frustrado, sí. No había visto en ninguna de la pasión de Cristo a un Jesús frustrado. Y me quedé y dije, sí, ¿cuántas veces nosotros nos frustramos con aquellos que estamos aconsejando? ¿Qué le estamos? Dice y dice y dice y dice y al final hacen lo que quieren. Sí. Y nosotros no nos damos cuenta que todavía no es su momento. Que les podemos decir, pero va a llegar el día en que sea su momento, en que Dios lo convenza, en que el Espíritu Santo los convenza. A mí, en serio, hay muchas cosas que he dejado de hacer, porque sí, de verdad me siento muy cansada. Pero digo, hágase tu voluntad, Señor. Ya voy agarrando paso otra vez. Ya sé que tú no me quieres en mi cuarto. ¿Por qué? Porque cuando estuve enferma, cuando me operaron y todo eso, yo hacía todo en mi cuarto, no me salía. Ahora lo que tengo que hacer es orar en mi cuarto. Y así lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que todo eso que se quedó de tristeza, angustia, amargura, desesperación, etcétera, salga de mi cuarto. Y entre la luz, la alegría, la felicidad de Dios, el gozo de Dios. Sí, hay momentos en que quisiera yo correr, andar aquí, andar allá. Pero Dios dice, espérate un momento. Me acordaba de esa vez que yo iba orando, pero como, y eso me acordé porque dijo mi hija, le dijo a mi nieto, las oraciones no son carreras. Y agarré y me quedé yo así, dije, sí es cierto. Una vez iba yo en la calle orando, pero así, Señor esto, Señor aquello, Señor mamá. Y de repente oigo que dicen, para. Y me quedé y le digo, Dios es argentino. Pero solo de una sola forma me iba a calmar. Y ya que le prestó atención y me dice, siéntate. Bueno, ya me senté y ya estuve platicando y todo. ¿Por qué? Porque a veces sí es cierto, oramos así como que, Señor, buenas noches, gracias por lo que me diste y buenas noches, ya me voy a dormir. Señor, gracias por un nuevo día, que se haga tu voluntad y ya me salgo a trabajar. O simple y sencillamente nos ponemos a hacer cualquier otra cosa. En lugar de que paremos un momento y digamos, bueno,
Señor, ¿cómo quieres empezar el día? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Y es maravilloso. Yo te invito, sí, te invito a que vayas teniendo esa relación con Dios. Te invito a tener esa comunión con Dios. Ayer me dijeron, es que las religiones, sí, si tú te vas hacia la religión está hecha por hombres, como los dogmas, doctrinas, etc. Pero si tú te vas a la relación de Dios y tú y Dios, es maravilloso. Yo te invito a que vayas viendo esto. Sí. Busca tener esa relación con Dios a través de su palabra, pero no nada más te aprendas los versículos para aprendértelos. No, aplícalos en tu vida. Antes de decirle algo a alguien, acuérdate, siempre vienen 3 cosas hacia tu vida. Antes de que tú señales a alguien, tienes 3 que te señalan a ti. Enséñate. Para un momento y di qué quieres hacer. Señor, yo sé que hay gente que, por ejemplo, ahorita yo que me duelen mis huesos, Señor, yo sé que hay gente que le duelen peor que yo. Y ponerte a orar. Señor, no tengo trabajo, pero yo sé que hay otras personas que no tienen trabajo. Yo sé que tú me lo das y tengo la confianza, pero ¿y las demás que no te conocen? Yo sé que tú me amas y los demás que no conocen ese amor. Yo te invito a parar un momento. Tranquilízate, serénate y empieza a acordarte qué te ha dicho Dios. A lo mejor me vas a decir, no, pues es que Dios no me ha dicho nada, que no sé qué. Pero ¿qué te ha hecho ver? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Peleas, no peleas, discutes o qué? Sí. Siempre quieres tener la verdad. Siempre crees tener la verdad. Yo te invito a que veas todo esto. Vamos a ir platicando, vamos a ir hablando. Sí, a lo mejor hay momentos en que me vas a ver que uno tras otro meto videos. Y hay momentos en que dejo de subir videos o de hacer en vivo o X. Sí. En esos lapsos que no hago, ponte a pensar. ¿Quieres ver los videos? Métete a la cuenta de YouTube. Dale la notificación, que te notifique cuando suban. Pero sobre todo ve los videos que que ya fueron subidos al canal. ¿Para qué? Para que tú puedas ir hacia adelante y estés escuchándolos. A lo mejor puedes escuchar uno y Dios no te habla o no te relacionas en nada. Como puedes escuchar y decir, ya está quien le dijo lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Yo no voy a hablar nada de lo que yo no haya vivido. Hay cosas que sí te platico de la Biblia porque me han llamado la atención, ¿sí? Porque he entendido la palabra que Dios me ha dado durante el tiempo de que he platicado yo con Él, ¿sí? Yo pregunto primero, ¿por qué? Porque una vez me lo hizo. Anduve preguntando a todo mundo y a todo mundo le dio de espíritu de confusión. Y unos me decían una cosa, otros me decían otra. Y hasta que un día le digo, Señor, ¿y qué onda con esto? ¿Se te acuerdas que te dije que todo lo que quisieras me preguntaras? Dije, sí, cierto. Ese espíritu de confusión es para aquellos que siempre andan buscando. A todo mundo le preguntan menos a Dios.
Y si es cierto, si tú te paras un momento y le preguntas a Dios y le dices, Señor, ¿qué hay con esto? Dios te va a decir. Dios te bendice, Mike. Dios te va a ir guiando. Llévate esa comunión con Dios, platícale, dile, llórale, peléale, todo lo que tú quieras, pero con Dios. Sí, mantén esa relación viva con Dios. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y tú qué tanto sabes? Pues yo no sé nada, Dios es el que me lo dice. Luego yo nada más estoy repitiendo como perico. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone las palabras exactas. No me acuerdo a quién le oí que dijo, es que tengo que preparar lo que se dice. Y yo me quedé y dije, Señor, yo nunca preparo nada. Las veces que he preparado yo mis programas, siempre, pero siempre me los cambias. O de 5 hojas nada más me haces leer como 5 renglones. ¿Por qué? Porque se me venía a la mente el de no te preocupes, yo pondré las palabras que has de decir. ¿Sí? Jesucristo decía de frente a los que te enjuician y todo, ¿no? Pero también a la gente que necesita escucharlas. No necesitas de tanto conocimiento, necesitas de amor, de misericordia, de perdonar a aquellos que te han lastimado, de vivir esa comunión con Dios, de caminar ese camino con Dios. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. Si fuera tan fácil, cualquiera lo haría. ¿Vas a llorar? Sí, sí vas a llorar, vas a sufrir, te vas a revolcar en el suelo. Sí, bien decía, escuché a un predicador que decía que estar en oración, en comunión con Dios, necesitas una sábana para tanta lágrima que te sale. Y no lo creía al principio, te soy honesta. Y luego me decían de Jeremías que el profeta chillón, que no sé qué. Y ahí andaba yo. ¿Y por qué chillón? Que no sé, preguntándole a Dios. Y me dice Dios, ¿quieres saber por qué? Sí. Voy caminando hacia un lugar y vengo de regreso. Y me dice Dios, ponte a orar. Y me puse a orar así, como si nada. Cuando llego a la casa, empiezo llore y llore y llore y llore. Que perdónalo, Señor, que no sé qué, pero llore y llore. Y dice Dios, por eso le decían el profeta chillón, porque a él le dolía el pecado de su pueblo, de mi pueblo. Y dije, sí es cierto, Señor. Yo te invito a que conozcas a ese Dios maravilloso, ese Dios que siempre va a estar contigo, que te va a guiar, que te va a decir, que te va a tornar. Sí, vamos a seguir platicando, sí. Por el día de hoy cierro un poquito esta transmisión. Y si puedo en la noche, pues haré otro en vivo. Si no, pues ya mañana, primero Dios. Dios mediante me permita y hacemos otro en vivo. Pero espero que esta plática haya sido de beneficio para ti o te haya ayudado en algo. Pero sí te aconsejo, acércate a Dios. Vive una relación con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa relación personal. Y vas a ver, es maravilloso. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones.